Hello, my name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module, we are going to review being able to understand a leisure guide, proposing, accepting or rejecting an activity, being familiar with some well-known events or commemorations, talking about recent events from the past, doing different chores in Spanish language, and telling how frequently we do things, getting to know how to use social media in Spanish, learning vocabulary related to health, common ailments, learning about organizing a trip and making reservation in a hotel, learning to write informal letters to family and friends. So in this chapter, we are going to revise the main points covered in the previous modules, which will help you not only in a better understanding, but also in remembering the relevant aspects of its usage in your communication. Now let's start with some of the basic words related with leisure activities. Concierto de música, concierto de jazz en vivo, estreno de una película, espectáculo de cine, una exposición de cine, una feria internacional de turismo, cena en un restaurante, un musical en el teatro. Let's see some of the expressions that can be used to propose a plan or an idea to others. Para proponer un plan, apetecer. Por ejemplo, ¿te apetece acompañarme a este concierto el sábado por la noche? Parecer. Por ejemplo, ¿qué os parece si vamos a ver la peli hoy mismo? Animarse. Por ejemplo, ¿os animáis a recorrer toda la ciudad a pie conmigo? Apuntarse. Por ejemplo, vamos al parque de atracciones el viernes. ¿Te apuntas? Tener plan. Por ejemplo, ¿tienes planes para el sábado? Quedar. Por ejemplo, ¿quedamos esta noche? Hacer. Por ejemplo, ¿qué vais a hacer este finde? O ¿hacemos un picnic? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no vamos a ver la peli el miércoles? Me gustaría. Por ejemplo, me gustaría ir a ver esta película por la noche. ¿Me acompañas? In order to accept or reject the plan, you can use the following expressions. Para aceptar la propuesta o el plan, podemos decir vale, guay, sí, me apunto, sí, venga. Para rechazar la propuesta o el plan, podemos utilizar o podemos decir no es que, no, ya tengo planes, o no, gracias, o me gustaría pero tengo otros planes. Now let's read about certain events and places where people can go while they are in Spain. Now first we are going to talk about the festivals of cinemas, which in Spanish is festivales de cine. Entonces en España se celebran diferentes festivales de cine que te permiten disfrutar de las mejores películas del todo el mundo antes de su estreno. Entre ellos, el más destacado es el Festival de Cine de San Sebastián, que ostenta el título de ser uno de los festivales prestigiosos de cine en toda Europa. En la sede principal del festival se realiza la inauguración y clausura, mientras que las películas se proyectan en diferentes cines y puntos de la localidad. El precio de las entradas resulta bastante asequible, entre 3 y 6 euros, para que un gran número de público tenga acceso a las mejores películas del año.
hay otros festivales que destacan como el Festival de Málaga, el Festival Internacional de Cine de Sitges y la Seminci de Valladolid. Ahora vamos a hablar de las noches en España. España tiene fama de tener una de la vida nocturna más viva de Europa. Es una fiesta continua hasta más allá de la salida del sol. Se puede empezar con una cena y unas primeras copas en un local con música, o se puede asistir a eventos teatrales o musicales. Luego, la fiesta continúa hasta muy adentrada la noche o en algunos casos hasta la mañana siguiente en unos locales que están abiertos toda la noche. Se dice que en España la noche es diferente y el número de bares y restaurantes en España superan a cualquier otro país de Europa. Ahora vamos a hablar de los días especiales. En España se celebra la Noche de los Teatros el 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de Teatro. Esta noche, el público puede acceder a descuentos de hasta un 50% en el precio de las entradas. Hay celebraciones y encuentros con los actores, hay conciertos, charlas y visitas a las bambalinas organizadas para el público. Y también hay teatro en la calle en varios enclaves al aire libre. Además, se programan varias actividades en la Noche de los Libros que coincide con el Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Hay conciertos, talleres, música, lecturas organizadas. Es más, en ocasiones se organizan encuentros con los escritores en algún local, librería o sala. También hay tertulias, torneos de escritura improvisada o rutas turísticas. Y lo bueno de todo es que es gratis. Los museos, ahora vamos a hablar de los museos y la escena cultural. España cuenta con uno de los más ricos panoramas culturales en Europa. Hay varios museos, centros de arte y edificios antiguos restaurados y conservados para el público. Entre los museos destacados está el Museo de Prado de Madrid, el Museo de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo de América, entre otros. Muchos de los museos tienen la entrada gratuita un día de la semana y también hay descuentos para estudiantes y jóvenes. Now we are going to talk about the activities that comprises our household chores. Sacar la basura, hacer la cena, poner la mesa, recoger la mesa, lavar la ropa, tender la ropa, recoger la ropa, doblar la ropa o recoger la ropa, planchar la ropa, quitar el polvo, pasar la aspiradora, barrer el piso, poner los platos en la lavavajilla, fregar los platos, limpiar la encimera, recibir el correo, hacer o tender la cama, hacer la compra, vaciar la lavavajilla, limpiar el cuarto de baño, pasear al perro, recoger o limpiar las hojas, cortar el césped, regar las plantas, arreglar el closet o el armario y organizar la habitación. Now let's review some more adverbs of frequency that can be used while describing how often you do household chores or any other activity. The adverbs of frequency are siempre o casi siempre, todos los días o todos los meses o casi todos los días o casi todos los meses, todas las noches, todas las tardes, todas las semanas, cada día, cada 2 días, cada 3 días,
muchas veces, con frecuencia, a menudo, de vez en cuando, o una vez, o 2 veces, o 3 veces por semana, a veces, nunca, o casi nunca. Now let's see some words used for any social networking sites. These verbs are chatear, enviar, agregar, subir, crear, compartir, seguir, conectarse, comentar, etiquetar, chequear, actualizar, editar y publicar. Now, after seeing the verbs, let's see some of the expressions that can be used by the user of any social networking sites for expressing his or her emotions or sentiments. And these expressions are qué rollo, qué lío, qué lástima, qué horror, qué gracioso y qué chulo. Other expressions are qué maravilla, qué rabia, qué risa, qué casualidad, qué asco, qué envidia, qué suerte, qué pena, enhorabuena, no me digas, guay, ¿de verdad? There are some expressions. Now we are going to talk about the sickness and conversations in the doctor's clinic. Now the verbs tener dolor de or doler, which means to pain. For example, tener dolor de rodilla, oído, muelas o espalda. Tener acidez, tener tos, tener gripe, tener escalofríos y tener fiebre. So these are the verb tener is used for talking about this sickness or illness. Then also the verb estar is used. For example, estar herido, estar mareado, estar enfermo, estar estreñido, estar acatarrado. Then other verbs are sentirse, sentirse bien, sentirse mal, sentirse mejor and sentirse débil. Then with the verb ser is ser alérgico or alérgica and ser intolerante. So ser alérgico, alérgica a and ser intolerante a. A is the preposition. Then the verb is torcerse. So with the verb torcerse, we use torcerse el tobillo y torcerse la muñeca. Then with the verb lastimarse, we can use la pierna, lastimarse la pierna, lastimarse el dedo o lastimarse la rodilla. Same way, romperse, romperse el brazo o romperse la pierna. And another verb is lesionarse. So lesionarse la mano or lesionarse la pierna. Now there are two types of doctors we go to depending on the type of complaint we have. In case of general complaints, we go to the general physician, and in case of an illness of any specific organ of the body, we go to a specialist. Let's read about the difference between them. El médico de familia. El médico de familia, también llamado el médico de cabecera, es alguien que brinda servicios médicos preventivos generales. Presta atención médica primaria, personal y continua a familias y a individuos. Este profesional toma decisiones iniciales ante los problemas que tienen sus pacientes. Después, si él lo cree conveniente, los refiere a un médico especialista dependiendo de los síntomas y de las enfermedades que se tengan o parezcan tenerse. Es un filtro para la atención especializada.
Ahora vamos a hablar del médico especialista. El especialista, como el propio nombre indica, es un médico o cirujano con formación médica superior y especializada en un área concreta de la medicina, como puede ser la cirugía, la medicina interna, la neurología, etc. Cada especialidad se centra en ciertas partes del cuerpo. Los que se especializan en cirugía se llaman cirujanos. Hay otros como dentistas, dermatólogos, ginecólogos, oftalmólogos, psiquiatras, cardiólogos, etc. Después de haber hablado de los médicos, vamos a hablar de los tipos de alojamientos. We also saw different types of accommodations for our stay in tourist spots. Let's see one by one. Los hoteles. Los hoteles se clasifican entre 1 o 5 estrellas. Poseen un máximo de 4 camas por habitación. Algunos tienen servicio a la habitación, restaurantes, gimnasio y piscina. El hostal es un establecimiento de menor categoría que en un hotel, donde se ofrece alojamiento y comida. La mayoría no posee restaurante ni gimnasio. La hostería es una casa que ofrece alojamiento y comida. Son de menor tamaño que un hostal. Las hosterías normalmente están ubicadas en lugares campestres y son atendidas por sus dueños. El albergue es el establecimiento más económico de todos. Las habitaciones poseen muchas camas y son compartidas. Los huéspedes pueden cocinar su propia comida. La posada o el parador es un establecimiento hotelero en las carreteras. Son muy parecidos a moteles y los viajeros encuentran comida y alojamiento en estos sitios. La cabaña es una casa ubicada en las zonas rurales o en un campo y es pequeña y muchas veces construida de madera. Los apartamentos son idóneos cuando se viaja con familia o amigos para largas estancias. Son viviendas bien equipadas y se puede sentirse como en casa. Suelen contar con cocina propia, baño, salón y un número indeterminado de dormitorios. Casa rural. Alojarse en una casa rural es ideal cuando se hace el turismo rural, que consiste en pasar unos días en pueblos pequeños y vivir de cerca la vida rural. Son edificios independientes que a veces se comparten con los propietarios, pero los huéspedes disponen de sus propias zonas privadas. We are not going to talk about various outdoor activities that can be done while on vacation. They are deportes aéreos. Los deportes aéreos son volar en globos aerostáticos, hacer paracaidismo, practicar parapente, volar en alta delta. Deportes acuáticos son hacer piragüismo, bucear, hacer surfing, andar en canoa. Deportes o actividades campestres y de montaña son escalar una montaña, hacer senderismo, hacer ciclismo, dar un paseo a caballo, hacer caminatas, esquiar y hacer camping. Ahora vamos a hablar de los tipos de cartas. We also learned about different types of letters. There are cartas informales, informal letters. Se escriben a los amigos, familiares, incluso a los desconocidos con los que queremos entablar amistades, como las amistades por correspondencia. Ok,
quiere decir pen pals. Cartas de amor. Dentro de la categoría de cartas informales se incluyen las cartas de amor dirigidas a un amado o amada, confesando el amor que se siente del uno y para el otro. Cartas de condolencia. Es común escribir una carta de condolencia cuando hay una muerte en la familia o en el grupo de amigos o desconocidos. Cartas de invitación y de felicitación. Se escriben para invitar a alguien a un evento o felicitarlo por los logros adquiridos respectivamente. Cartas formales. Las cartas formales se escriben en las situaciones formales o entre las relaciones que mantienen formalidad, por ejemplo, cartas al editor, cartas de presentación, cartas de reclamaciones, etc. A sample of all these letters are in the e-text. In a letter, it is also important to use conjunctions to make it sound natural and fluent. Some conjunctions that can be used in letters are es decir, which means it is to say. For example, algunas veces hago novillos, es decir, no voy mucho las clases porque me gusta el curso. Puesto que, which means in as much as or since. For example, puesto que es muy trabajador, sacó unas notas muy buenas en el examen. Por más que, which means although or even though. Por más que quiera escaparme de esta condición, no puedo. Así que, which means thus. For example, Rumana tenía gripe, así que tuvimos que dejar las vacaciones a medias. Pues, which means then or as. For example, Elena me pidió dinero. Yo le dije, pues trabaja. Por lo tanto, which means therefore. For example, Isabel no quería hacer ciclismo. Por lo tanto, nos relajamos en el hotel. A pesar de, which means in spite of or despite. For example, a pesar de reservar la habitación con bastante antelación, no nos las asignaron cuando llegamos al hotel. Sin embargo, which means nevertheless or however. For example, cuando hicimos las maletas, metimos todo lo necesario. Sin embargo, yo sentía que faltaba algo. Thus, the important conjunctions or the useful conjunctions which can be used in a letter are es decir, which means it is to say, puesto que, which means in as much as or since, por más que, which means although or even though, así que, which means thus, pues, which means then or as, por lo tanto, which means therefore, a pesar de, which means in spite of or despite, sin embargo, which means nevertheless or however. Thus, in this module we reviewed leer una guía de ocio y aceptar y rechazar propuestas, los términos relacionados con la tarea de casa, el uso de las redes sociales,
vocabulario de los medicamentos y expresar dolor, organizar un viaje y escribir cartas informales. Y también cómo escribir las cartas informales en una manera buena. Thus, for more information, you should consult eText, because eText has also got some examples and some questions which will help you in a better understanding of these topics covered in this module. Thank you.